Dios los bendiga, amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano Rubén Sánchez. Y hoy es un día muy especial, hoy es Viernes Santo. Vamos a hablar de las 7 palabras de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en la cruz del Calvario. La primera palabra se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del versículo 26 a 38, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en el nombre de Cristo llegamos delante de ti en este momento. Señor, pongo en tus manos en mi vida, mi mente y mi corazón en este momento, Señor, para hablar lo que tú me diste para tu pueblo. Toma control absoluto de mi vida, Señor. Y Padre, que estas 7 palabras que tu Hijo amado Jesucristo dijo para quedar en la historia de toda la humanidad, que sean, Señor, esas palabras que hallen cabida en la vida de aquellos que están escuchando en este momento, Señor. Y que pueda alguien edificarse y alguien también arrepentirse de sus pecados y ser salvo. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mis hermanos, aquí las palabras claves del Señor es en el versículo 34, donde dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué terrible, mis hermanos, que apenas menos de una semana atrás había entrado como rey. Había entrado de una manera hermosa a la capital de Israel, que era Jerusalén. Lo habían recibido diciendo: Hosana el que viene en el nombre de Dios. Hosana el hijo de David. Así gritaban, y le ponían mantos, le ponían hojas de palmera, le ponían ramas de árboles, para que aquel burrito donde venía montado el Señor no tocara el suelo. Aquellos que estaban ahora con una actitud horrible de ansias de ver sangre, de una actitud de ver morir a alguien. Muchos de ellos habían sido alimentados, mis hermanos, por el Señor Jesús. Habían visto cómo Él había transformado 5 panes y 2 peces en alimento para cerca de 20,000 personas. Habían visto cómo el Señor había levantado de los muertos al hijo de la viuda. Habían visto cuando el Señor sanó de lepra a aquellos 10. Habían visto también cuando el mismo Cristo Jesús, viendo la fe de aquellos 4 que habían hecho un agujero en el techo de la casa donde estaba y bajaron a aquel paralítico, visto y oído cuando Él dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete. Habían visto, habían sabido que el Señor tenía poder sobre los elementos, sobre las olas, sobre los vientos, y a su sola voz las olas se calmaban, los vientos se aquietaban. Pero ahora estaba en una cruz.
muriendo de una manera horrible, sufriendo un castigo que él no merecía. Pero lo hizo por salvarnos a usted y a mí. Y las palabras gloriosas que dice el Señor, aún con amor en su corazón, aún con entrega, dice, le habla a nuestro Padre Celestial y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos ingratos habían estado esperando al Mesías, y una semana antes estaban convencidos que Él era el Mesías. Por eso lo habían recibido de la manera como lo recibieron, como a rey. Sabían que Él tenía poder sobre los elementos, sabían que Él tenía poder sobre la muerte, sabían que Él tenía poder sobre los demonios, porque había liberado al endemoniado Gadareno y a muchos endemoniados que no se mencionan los nombres. Sabían todo eso, y sin embargo, ahora estaban disfrutando del horrible espectáculo de asesinar de una manera vil y cobarde al Santo de Dios, al inocente que vino a morir en lugar de nosotros, al Cordero sin mancha y sin arruga. Pero el Señor, en vez de usar su poder, en vez de usar la autoridad que Él tenía y que Él tiene sobre los ángeles para destruir a aquellos que estaban ahí torturándolo, dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pidió perdón, no nada más para los judíos, no nada más para el pueblo de Israel, sino también para los romanos, también para aquellos que eran la mano ejecutora de aquel horrendo crimen. Le pidió al Señor: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, yo solamente imagino por segundos aquella horrible expresión que tenían los seres humanos, si se puede llamar humanos, que estaban rodeando el monte de la calavera, disfrutando con esa horrible actitud de disfrutar de una manera vil como un inocente era asesinado. Pero el Señor dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, mis hermanos, se encuentra ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, pero ahora es el versículo 35 al 43 del mismo capítulo 23. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Qué gran cuadro, mis hermanos, de una persona que reconoce que él sí merecía la muerte, de una persona que se reconoce culpable, de una persona que admite que los crímenes tienen una paga,
pero también que se dio cuenta que aquel que estaba allí en medio de ellos era inocente. Seguramente los dos criminales que estaban colgados ahí eran hebreos, eran del pueblo de Israel, pero habían decidido tomar una vida de fuera de la ley, asaltando, robando, matando, en fin, qué sé yo. Y el máximo castigo que daba el imperio romano, o sea, la ley romana, a los criminales en las colonias que ellos tenían, que ellos estaban explotando realmente, porque era eso, era la muerte por crucifixión. Y dice, nosotros, aleluya, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde? En el paraíso, en el seno de nuestro padre Abraham. Al morir Jesús, nuestro Señor y Salvador, y al morir el malhechor, toma nuestro Señor aquel malhechor y lo lleva al paraíso. Allá donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento, allá donde estaban todos los justos que habían muerto antes de Cristo Jesús. En ese lugar que había sido el paraíso terrenal y que fue traspuesto de la superficie de la tierra al centro de la tierra, y enfrente del cual, de acuerdo a la misma palabra del Señor Jesús, al frente estaba el infierno, porque dice en la parábola de el rico y Lázaro, que el rico en la agonía, en el tormento, decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y moje mi garganta porque me estoy quemando. Que le dijo, Abraham, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, nadie puede pasar porque hay una gran cima en medio. Pero lo hermoso aquí del asunto es esto, que al morir el Señor Jesús, fue al centro de la tierra, derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, y dice la palabra del Señor, y llevó cautiva la cautividad, o sea, se llevó a aquellos que no podían salir de ahí, a los santos de Dios, a los que habían muerto antes, sobre los cuales estaba Abraham, el padre de la fe, y los llevó al cielo. Aleluya. Porque recordemos que antes de Cristo Jesús, los pecados no eran lavados, eran solamente cubiertos con el sacrificio de los corderos pascuales, de las palomas y todo eso. Pero ahora, con la muerte de Cristo Jesús, cambia el panorama. Ahora lo que era negro se vuelve blanco, lo que era rojo se vuelve hermoso. ¿Por qué? Porque los pecados son perdonados. Y entonces, aquel ladrón arrepentido, aquel criminal que reconoció su crimen, su culpa, y que tuvo la gran idea, tuvo la gran decisión de decirle al Señor, porque él reconoció que el que estaba allí era el santo de Dios, era el Mesías prometido, era el Verbo hecho carne. Acuérdate de mí, aleluya, aleluya, gloria sea al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús llevó al ladrón arrepentido al paraíso y luego, junto con todos los santos, se lo llevó al cielo, a donde iremos usted y yo el día en que el Señor nos llame a su presencia, o bien que Cristo venga en las nubes por nosotros, que yo creo que puede ser ya en cualquier momento. Todo está cumplido. La tercera palabra, mis hermanos, se encuentra aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 25 al 27.
19, 25 al 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí el evangelista Juan el teólogo, también llamado teólogo, o Juan el autor del Apocalipsis, en este momento todavía era un muchacho muy joven, era el más joven de todos los apóstoles, y era posiblemente el más fiel, el más amoroso. Entonces aquí la palabra del Señor es la palabra de cuidado. Las primeras dos que vimos fue la palabra de perdón, la palabra de salvación, y ahora tenemos la palabra de cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de su madre. Él, aunque era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, había venido a nacer. El Verbo se vino a encarnar en una mujer, en la Virgen María. Y él sabía que siendo él el mayor de los hijos de aquella mujer, y al morir, ella se iba a quedar desamparada. Posiblemente para ese tiempo, José, el esposo de María, ya había muerto. Pero el Señor le encarga a su discípulo, a su madre, y a su madre, a María, le encarga a su discípulo, porque era muy joven Juan. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Le dijo en otras palabras, estás perdiéndome a mí como tu hijo, pero ahora él, Juan, va a ser tu hijo y te va a amar como su mamá, como su madre. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Yo me imagino, mis hermanos, que al morir Jesús y al ser bajado de la cruz y llevado a aquella tumba prestada, Juan, el apóstol amado, toma ahora a su madre, a María, la madre de su maestro, y dulcemente le dice, ya no llores, mami, vamos a casa para que tomes algo calientito, para que comas, no has comido en todo el día. Y dice que desde esa hora la recibió, se la llevó a su casa como su mamá, y ahora ella tuvo cuidado también de Juan como su hijo. Había más hermanos, por supuesto, María tenía más hijos, pero ¿por qué Jesús la encargó con el discípulo en vez de con sus hermanos? Porque tal vez en Juan había más amor, el amor de Cristo. Tal vez en Juan había más cuidado. Y Juan había aprendido del mejor maestro del universo, Cristo Jesús. Amén. La cuarta palabra, mis hermanos, es la palabra de dolor que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Mateo 27, versículos 45 y 46. Y dice la palabra del Señor, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Es la palabra de dolor. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Pero no le estaba hablando a Elías, le estaba hablando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque recordemos que ese que estaba allí en la cruz del Calvario
era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero también era hombre. Era un ser humano como usted y como yo. Un ser humano que sufría, que sentía el dolor, que sentía el sueño, que sentía el cansancio. Y al sentir la fiebre por la pérdida de sangre, el dolor tan intenso que sentía en todo su cuerpo, había sido latigado, había sido desfigurado totalmente por los golpes, por los latigazos de los romanos, y aparte había sido clavado en sus manos y en sus pies con aquellos toscos clavos de la cruz. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un momento, mis hermanos, de humanidad, el Señor se sintió solo. Y le habla a su Padre, a nuestro Padre Celestial: Señor, ¿ya me dejaste? ¿Por qué? Porque seguía sintiendo aquel dolor, aquella agonía que parece que no terminaba. Recordemos que pasó 3 horas. 3 horas de densa oscuridad. 6 horas o más, dicen algunos, 9 horas de agonía. En fin, dice el Señor: ¿por qué me has desamparado? Dicen algunos teólogos que esas horas de oscuridad fue que nuestro Dios volteó su rostro hacia otro lado, porque no pudo soportar el ver a su Hijo unigénito siendo muerto, siendo torturado por aquellos impíos pecadores, muriendo por una causa ajena, una causa que era el pecado de usted y de mí. Y ahí nos demuestra nuestro Señor que era también un ser humano. Y le habla al Padre: ¿por qué me has desamparado? Gloria sea al Señor. La quinta palabra, mis hermanos, está en Juan, capítulo 19, versículo 28. Gloria sea al Señor. Capítulo 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, la acercaron a su boca. Mis hermanos, cuando la persona, por la pérdida de sangre, por las heridas, por todo aquello que ha sido sometido en el caso de Cristo Jesús, la fiebre arrecia y la persona siente que se quema, tiene sed. Y solamente dijo: tengo sed. Tal vez en una voz muy tenue, ya muy sin fuerza, pero dijo: tengo sed. Y en vez de darle agua, le dieron una esponja en la punta de una lanza empapada en vinagre. Yo no sé si usted ha probado el vinagre, yo sí lo he probado. Es un líquido pues muy agrio, muy fuerte, hasta cierto punto repulsivo, ¿verdad? Dicen los historiadores que el vinagre mezclado con hiel se lo daban a los que estaban en agonía para que aguantaran un poco más el dolor. Pero el asunto es que el Señor pedía agua, tenía sed. Y aquellos a los que Él había sanado, aquellos a los que Él había resucitado, aquellos a los que Él había alimentado, no estuvieron ahí para llevarle un vaso de agua. ¿Y dónde estaba usted, mi hermano? ¿Y dónde estaba yo? Cuando el Señor agonizaba y pedía agua, sed tengo. Y a cambio le dieron vinagre. Qué manera, mis hermanos, tan horrible de hacerse cómplices de un crimen, ¿verdad? Porque aquellos que estaban ahí
estaban haciéndose cómplices de los romanos y de los judíos. Amén. La sexta palabra es la palabra de plenitud. Se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30. Y es esto, 19, Juan 19, 30. Y dice la palabra del Señor aquí: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. Consumado es. Se acabó todo. Se terminó el suplicio. Se terminó la labor que tenía encomendada de pagar el precio que debía haber pagado la humanidad. Pagar por el castigo eterno que merecía la humanidad por el pecado. El que no era pecado se hizo pecado. El que no necesitaba venir a sufrir lo hizo por amor a usted y a mí. Y todos aquellos 33 años de la vida del Maestro que culminaron con esa manera tan horrible, terminan al morir Jesús. En vez de agua fresca, le dieron vinagre. Y luego dijo: consumado es. Se acabó. Aleluya. Se cerró el capítulo. La redención estaba completa, mis hermanos. Y desde ese momento hasta ahorita, para llegar a Dios, lo único que necesita el ser humano es arrepentirse de sus pecados y aceptar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, aceptarlo a Él como Salvador y como Señor. Y en ese momento su nombre se escribe en el libro de la vida. Y aquel pecador que estaba condenado al infierno eterno, ahora tiene un premio glorioso, que él no hizo nada. Yo no hice nada para merecerlo. Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. La séptima palabra, la última palabra, es palabra de entrega, y la encontramos aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 44 al 48. Y dice la palabra del Señor: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, 3 horas de tinieblas. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Se dice que el velo del templo, mis hermanos, tenía 20 metros de alto. Y tenía aproximadamente de 8 a 12 pulgadas de grueso. Era un velo hecho de un material muy elaborado, que dicen que para poder enrollar aquel velo hacía falta 70 hombres fuertes, y ese velo no lo podían romper 2 caballos agarrándose o pendiendo los caballos de un lugar específico. Y sin embargo, cuando Cristo Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, se oscurece el planeta Tierra, y el velo del templo se rasgó por la mitad, exactamente por la mitad. Se abrió de arriba a abajo. Y ahora, porque ese velo era la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Allí, en ese lugar santísimo, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Tenía que ser un hombre totalmente consagrado a Dios, sin pecado. Para entrar allí tenía que analizarse él mismo, a la luz de la palabra de Dios. Y aún así, tenía que llevar cascabeles en la orilla del vestido, de la vestidura, y un cordel, un lazo atado a uno de los pies. ¿Por qué?
porque cuando él andaba caminando ofreciendo el holocausto en el lugar santísimo, se oían aquellos cascabeles, y los sacerdotes que estaban de este lado del velo, o sea, en el lugar santo, sabían que mientras se oyeran los cascabeles, aquel hombre, aquel sumo sacerdote, estaba siendo acepto a los ojos de Dios. Pero si había un pecado oculto, en ese momento la gloria de Dios lo mataba y no podían entrar por él, porque sabían que si entraban por él, todo el que entrara ahí iba a ser muerto. Para eso tenían aquella cuerda, aquel lazo, aquel mecate, como usted le quiera llamar, y jalaban al muerto por debajo del velo. Pero ahora, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ya no hay obstáculo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no hay necesidad de sumo sacerdote. Ya no hay lugar de que alguien ofrezca en sacrificio la sangre de un cordero, o pequeños palominos, o un cabrito, o un becerro, en fin. Nada de eso. Ahora usted y yo llegamos a la presencia de Dios en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice, finalmente, la palabra del Señor, aquí en el versículo 46, después de que el velo del templo se rasgó por la mitad, entonces dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Fíjense, un romano incircunciso, un romano pecador, reconoce la santidad de Cristo Jesús. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. De una manera hipócrita, se golpeaban el pecho reconociendo que eran pecadores. Sí, pero eso no solucionaba nada. Ellos habían cometido ese crimen. Y lamentablemente, mis hermanos, en el año 70 después de Cristo, esos que habían cometido aquel sacrilegio tan inmenso, fueron muertos por las hordas romanas que asediaron la capital de la nación de Israel, a Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Pero aquí la palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo Jesús reconoce que en ese momento está muriendo. Y aunque era y es el Hijo de Dios, Él sabía que era vulnerable en ese momento, y le dice a nuestro Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tómame, ayúdame a ir allá a rescatar a aquellos que están allá abajo, en el paraíso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Fue lo último que dijo el Señor, y murió por usted y por mí. Mis hermanos, esta palabra es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, no es una revista quincenal, no es un libro de un autor famoso. Es el libro de libros. El único libro que dice la verdad. Y la palabra que hemos leído es palabra de verdad. Usted y yo fuimos salvos y somos salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo.
Qué gran privilegio. Hoy, viernes, es un día para recordarlo, sí, pero para recordarlo dándole gracias a Dios por el sacrificio que su Hijo amado hizo por nosotros, agradeciéndole a nuestro Dios porque permitió que Él muriera por usted y por mí, pero también haciéndonos la promesa a nosotros mismos y a Dios de ser mejores cristianos cada día con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque no hay con qué pagar por ese sacrificio que dice la palabra del Señor aquí en las 7 palabras que Él hizo por usted y por mí. No hay con qué. Pero sí podemos, mis hermanos, vivir la vida que Él quiere y que Él ganó para nosotros, una vida de santidad. Y en cualquier momento, hemos dicho antes, lo hemos predicado durante más de un año que estamos en el Internet. Nosotros tenemos, por supuesto, más de 38 años de ministerio y hemos predicado en muchos lugares. Y esta misma palabra la hemos predicado delante de miles de personas o delante de unos cuantos. Nosotros no nos fijamos en el número, nos fijamos en que aquellas personas necesitan la palabra de Dios y así la hemos llevado. Padre, gracias por tu palabra. Señor, la he expuesto lo mejor que puedo, tratando de hacer el menos tiempo posible, porque yo sé que el tiempo es muy importante en esto de la computadora, en esto del Internet. Pero Señor, te pido que esta palabra no caiga en corazones vacíos, sino que caiga en corazones receptivos, Señor. Y que aquellos que están oyendo, Señor, puedan darse cuenta de la grandeza, la inmensurable grandeza del Cristo Jesús, al cual servimos, y del sacrificio que Él hizo por usted, y por usted y por mí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, a todos ellos. Y en tus manos expongo también a toda mi familia allá en México, donde descansen. A mis hermanos que son pastores, a sus familias, al resto de mis hermanas también, y a la iglesia, Señor, allá en Torreón, a la iglesia del camino. Bendice cada uno de aquellos hijos tuyos en el estado COVID en México, y donde quiera que se encuentren, Señor, todos los oyentes de este programa, bendícelos con bendición de lo alto, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo, una alegría estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo, en el nombre de Cristo Jesús.